versículos 9 y 10. Préndanla o ábranla. Su Biblia, ¿verdad? Digo préndanla porque a veces la tienen ahí en su aparato telefónico. Nada más hay que prender. O ábranla si la tienen física. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Ahora está en boga una discusión renovada sobre el tema de la predestinación, visto desde la perspectiva del hermano Calvino, en el sentido de que Dios de antemano predestinó a todos los que se van a salvar. Y por vía de consecuencia, si predestinó a los que se van a salvar, dejó fuera a los que él de antemano predeterminó que no se van a salvar. O sea, que Dios tiene doble predestinación. Una predestinación hermosa, donde de antemano preparó lugar para los que se han de salvar, porque Él predeterminó que se salven. Porque esa enseñanza trae consigo la idea de que los que se van a salvar se salvan porque se salvan, porque Dios decidió que se salven. Y no pueden hacer nada para impedir la salvación que Dios le anticipó. Eso usa el argumento de que la gracia con que Dios salva es irresistible. Si Dios te señaló con la gracia, tú no puedes resistirte. Pero lo mismo ocurre con los que se han de perder. No importa lo que usted haga, usted se guayó porque Dios lo predeterminó para que se guaye. Dios no te incluyó en la predestinación para salvación. Bueno, eso es popular, bien arreglado, bien explicado. Cuando uno formula algunas preguntas que van dirigidas a mostrar a la gente, espérate, pero la Biblia dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. De manera que como todos pecamos, y la paga del pecado es muerte, todos estábamos en muerte, todos. De manera que no hay un ser creado que no haya pecado. Y entonces dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que aparentemente indica que el plan de la salvación es una oferta para todos los que se habían perdido. Es cierto que la Biblia habla de la soberanía de Dios y eso es innegable, pero es ciertísimo también que Dios establece la responsabilidad de aquel a quien se le llama al arrepentimiento. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera, tú tienes una voluntad. La Biblia dice: hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo oportuno. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No dice que Dios te endurece el corazón, que no lo endurezca tú. El llamado, cuando Pedro dice: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecado, está diciéndole a la gente que tome una decisión, que haga una opción por Cristo. Ahora, hay muchas, cuando uno dice: ¿y cómo tú me explicas el hecho de que un Dios amoroso predetermine a alguien, lo predestine para que se pierda, sin todavía haber hecho nada bueno ni nada malo? Si no lo señaló, usted se va a perder. Y entonces después lo condena porque se perdió, porque él dijo que se perdiera. Dios puede hacer eso porque Dios es soberano, pero el asunto es que Dios no hace eso, porque Dios es justo. Dios es soberano, pero es justo.
sería contrario a su justicia. Le estamos atribuyendo a Dios, estamos usando un concepto de soberanía que se aplica al faraón, a los Césares, a Napoleón, pero no a Jehová Dios de los ejércitos. Dios tiene potestad para hacer eso. Porque aquí no se trata de lo que Dios tiene en su potestad, sino de lo que Dios hace. Dios no opera con injusticia. Entonces dicen, no, Dios es que lo predetermina, pero de algún modo el hombre es responsable. Pero está bien, el hombre es responsable porque Él decide. No porque Dios le cerró la puerta. En el libro de Deuteronomio le dice el Señor, mira el camino del bien, mira esto, y mira el del mal, haz el bien para que viva. Y en ambos casos le dice la consecuencia de uno u otro camino. Dios no le cerró el camino a nadie. Dice Juan 3:16 que amó al mundo, y que a causa de que amó al mundo dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dicen, pero no, el que cree porque Dios lo pone a creer. Pero el texto dice el que cree, no dice al que Dios pone a creer. Ahora, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando dice el mundo, dice Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay justo ni aun uno. Porque todos pecaron. Y dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que quiere decir que Él vino a buscar a los que se perdieron. Pablo dice que el Señor Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice que Él vino a buscar a los pecadores y dice, de los cuales yo soy el primero. Es decir, hay soberanía y hay libertad. Las dos cosas están en la Biblia. Lo que pasa es que nos vamos a un extremo, porque filosofar en el campo de la teología da popularidad. Es como que se ve bonito, que yo comienzo a hablar de cosas como extrañas, enrevesadas, pensamientos muy cerca uno del otro, y la gente me visualiza como ese tipo sabe. Pero la realidad es que la Biblia llama a todo hombre al arrepentimiento y presenta a Jesús como el Salvador. Dice, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador no dice entre Dios y algunos hombres, entre Dios y los hombres. En este contexto en el que hemos leído estos pasajes, hay la historia de un famoso pequeño grande llamado Zaqueo. Zaqueo es un ejemplo de que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No te pone a hacer lo malo para después ponerte a la difícil por lo malo que Él te puso a hacer. Zaqueo era un hombre dado a lo malo, pero que amaba a Dios. Ustedes han visto gente así, que aman a Dios, pero tienen una facilidad para hacer lo malo, que uno se sorprende. Es más, el estilo de vida de Zaqueo era de manera natural lo malo. Pero él oyó hablar de Jesús y fue impactado. Él sabía que la sociedad judía lo rechazaba por lo que él hacía. Era un publicano, era un cobrador de los tributos públicos, o sea, un engañador. Y entonces, cuando él oye que Jesús anda por ahí, corre, lo quiere ver. Porque la gente nada más veía la fachada, pero Dios veía el corazón. Él sabía las intenciones que tenía. Y entonces se manda corriendo a un árbol sicómoro, porque él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Parece que él se dio cuenta que no había otra opción. Ustedes saben cómo era el sicómoro. El sicómoro era un árbol grande, ancho, con una raíz amplia, que crecía casi al ras del suelo y caminaba un gran espacio y luego se elevaba. Como era una mata de coco, ustedes la ven que va bajita así y después sube. Por eso él se subió. Y él se subió ahí porque era pequeño de estatura. Y había mucha gente y él quería ver a Jesús. Pero esa gente que está ahí, que estaba ahí, la mayoría rechazaba a Zaqueo. Pero él quería ver a Jesús. Hay un refrán que dice que querer es poder y que la persistencia da resultado. Cuando él se sube al árbol, Jesús lo ve y lo llama por su nombre.
Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Gloria a Dios. Yo no sé si era que Jesús lo conocía de antes, había oído hablar de él, o porque Zaqueo era una figura conocida, pero el punto de aquí es que lo llamó por su nombre. Y le dijo una cosa que de los que estaban ahí, incluyendo a los apóstoles, ninguno se atrevía a decir: yo quiero entrar a tu casa hoy. Gloria a Dios. Porque ir a una casa de un publicano o de un gentil era inmundicia para un judío. Sentarse a conversar con un borrachón, con un tipo de la calle. Parezcámonos a Jesús. Amén. A ese desacreditado, a ese rechazado, Jesús lo llamó: baja de ahí. Tú me quieres ver de lejos, yo quiero acercarme. Baja, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y Zaqueito se bajó. Se bajó corriendo, porque el Señor le ofreció mucho más de lo que él buscaba. Fíjese, el que busca a Jesús se expone a recibir de Jesús más de lo que busca, porque en el Señor hay mucho más de lo que nosotros pedimos. Y amén. Y la gente, tan pronto él entró, ahí vino la murmuración. A veces nos abstenemos de acercarnos a alguien que anda por ahí en nada por miedo a lo que diga la gente, siendo nosotros luz y siendo salvos. ¿Qué dice la gente? Miren lo que dice. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, oiga esto, el tipo no era un simple publicano, pero no era un simple ladrón, él era jefe de los ladrones, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, si Zaqueo era jefe de los publicanos y rico, probablemente Jesús habría oído hablar de él. No descarto que fue una cuestión de verdad, de discernimiento del Espíritu, pero pudo haber sido conocimiento natural. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos. Probablemente los discípulos también. Ahora, posar con un pecador. Sentarse a la mesa a comer con un pecador. Eso generó crítica. Jesús tenía una característica: él era amigo de publicanos y pecadores, amigo de beber vino. La Biblia no relata ningún momento en el que Jesús se emborrachara, pero a él lo acusaban de ser bebedor de vino, distinto a Juan el Bautista, porque Jesús era de Nazaret, pero no era nazareo. El nazareo era una persona que tenía un tipo de voto, que no consumía vino, no tocaba muertos, normalmente no se reportaban, lo que significa que Jesús era distinto. Si Jesús estuviera hoy entre nosotros, tal vez se juntara con los muchachos de los blogs, tal vez se juntara con los muchachos de la Guayiga, tal vez se juntara con los del Capotillo, con los de Simón Bolívar, o a lo mejor se juntara con los de Guachupita y Gualey. Tal vez. Amigo de publicanos y pecadores. Ahora, la Biblia dice que cuando él una vez lo confrontaron, él le dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Gloria a Dios. Y era tan evidente de que aunque se juntaba con esa gente, no era para hacer lo que esa gente hacía, que para condenarlo inventaron falsas acusaciones.
Si ellos que le conocían hubiesen tenido evidencia de vida pecaminosa, con eso lo toman y lo apedrean. Pero no había. La Biblia dice que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se juntó con los que hacían lo malo para enseñarle el bien, no para él practicar lo malo. Por eso podemos tener cualquier amiguito o cualquier amiguita, pero no es para hacer lo que ellos hacen, porque ellos lo hacen. Es para enseñarles de lo que nosotros tenemos, para que ellos dejen de hacer lo que hacen. Digo, cuando lo que hagan está mal, ¿verdad? Ahora Zaqueo inmediatamente reacciona. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Observen, él no se dirigió al grupo que lo acusaba, se dirigió a Jesús ante quien lo acusaba. Oigan esto. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese texto no nos está diciendo que Zaqueo tenía el hábito de devolver a la gente de lo que le cogía. Oiga bien, ese texto está diciendo que la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo generó un cambio en él tan radical que inmediatamente él dio muestra de arrepentimiento. Amén. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Usted dirá, ¿por qué no lo dio todo? ¿Verdad? ¿Usted lo daría todo? La mitad de mis bienes, la Biblia dice que era rico. ¿A quién lo dio? Dice, doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, se lo cuadruplico. Ahí está compensando al que si yo le cogí un peso ahora y hace un año, ese peso debió ganar algo. Yo se lo devuelvo 4 veces. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que se ve ahí? Hubo arrepentimiento, hubo constricción. Sintió que él no dijo, es mentira lo que dice, que no es verdad, yo he sido un ladrón y yo he sido un engañador. Yo voy a resolver eso, porque lo que yo cogí que no era mío lo devuelvo, porque de lo que tengo voy a compartir con lo que tiene necesidad. Parece que él era indiferente con lo que padecía necesidad. Jesús a su vez reacciona y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ese día llegó la salvación, cuando él, ante la presencia de Jesús, decidió apartarse de lo malo que había hecho. No hay cosa mala, tan mala, que Cristo no perdone. No hay caída, tan estrepitosa, de la que Cristo no te levante. Pero observen que Zaqueo tomó una decisión. El Señor no le dijo, devuelve de lo que te cogí. No, él tomó una decisión. Y ahí es que el Señor le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El ser humano tiene una responsabilidad ante la oferta de gracia que Dios da. Por lo menos usted tiene que querer ser salvo. Porque él dice, el que quiera venir, venga. Entonces él dice, la razón por la que la salvación llegó ahí ese día, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Zaqueo era un perdido, parte de aquello a lo que el Señor vino a buscar y a salvar. Fíjense los dos componentes, a buscar y a salvar. Hay muchos perdidos por ahí que todavía necesitan a Cristo. Hay que buscarlos para que Cristo los salve. Yo siempre le digo a la gente, yo no le puedo salvar, pero puedo orar al que salva para que le salve. Gracias a Dios por su misericordia, por haber venido a morir por nosotros. Y estos ejemplos bíblicos nos deben animar para no caer en la depresión. Ya fallé y quedarse ahí. Hagan como hacen los muchachitos. Usted los ha visto, ¿verdad? Van caminando, se caen. Algunos miran, buscando que le pasen la mano. No, eso no es nada parte. Se paran y siguen caminando. Si no lo hicieran así, y por caerse se quedaran ahí, nunca caminarían.
Así mismo nosotros en la vida espiritual. Levántese y ande. Gloria a Dios. Camine. No se detenga. No se quede caído. Haga lo posible. Haga el esfuerzo. Aleluya. Cristo dijo, vengan y yo los haré descansar. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde.